Buenos días. Vamos a iniciar esta sesión. Vamos a interpretar temas, contenidos, así como también los diferentes las diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y ejercicios aplicados, diferentes ejercicios aplicados a estos temas, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, a ejemplificar y también a calcular, ¿verdad? Diferentes eh, ejercicios con el ánimo de interpretar las, las diferentes aplicaciones. En este caso, recordemos, así como hablamos, ¿verdad? En la teoría anterior, está involucrado prácticamente las diferentes, el cálculo de las derivadas, ¿verdad? Eso es lo que nos da prácticamente el logro de estas definiciones y características, por ejemplo, de una función. Bien, entonces recordemos lo que es un valor mínimo y un valor máximo. Eso es bastante importante en el sentido de que nos permite, ¿verdad?, identificar esos puntos especiales de una determinada función. Entonces, en este caso, tenemos que interpretar, ¿verdad? Un valor mínimo es la imagen de un valor C para dicha función, o sea, f de c va a ser un valor mínimo. Notemos en este caso, bueno, un valor f de c es un valor mínimo, pero si esa imagen es menor o igual que todas las demás imágenes para dicha función. Y así, f de c es un valor máximo o el valor c evaluado en la función va a ser máximo si sucede o tenemos que esa imagen mediante C es mayor o igual que que todos los valores evaluados en esa función o que todos los f de x para dicha función. Entonces, un valor máximo o mínimo son valores extremos. A eso lo vamos a llamar valores extremos para la función, y podemos notar de que lo podemos analizar y llevar a cabo en un determinado intervalo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso vamos a interpretar esta figura, ¿verdad? Por ejemplo, para esta determinada función podemos ver su bosquejo. En este caso tenemos, ¿verdad?, que ese puntito, esta imagen mediante la función es un valor mínimo. Y aquí podemos ver la definición, ¿verdad? F es valor mínimo si es la menor de todas las imágenes para todas las imágenes que hay de los demás X, ¿verdad? Entonces podemos decir de que este X justamente es lo que nos determina esa imagen, este X que tenemos acá, ¿sí? Cuya imagen es justamente el
mínimo de esa función. Ahora bien, este teorema es bastante importante. En este caso, vamos a interpretar el teorema de los valores extremos. ¿Pero qué nos dice el teorema de los valores extremos? Bueno, en este caso, prácticamente que si f es en un intervalo cerrado, en ese caso vamos a tomar en cuenta como el intervalo AB. De hecho, también vamos a ver algunos casos, bueno, en intervalos abiertos. Entonces, f alcanza su máximo y su valor mínimo en ese intervalo. Ah, repitamos, si f es continua en un intervalo, en este caso lo vamos a tomar cerrado, entonces f alcanza su máximo y su valor mínimo en ese intervalo. Solo voy a emitir aquí a... Buenos días, Mac. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada. Un gusto saludarle. Igualmente. Todo bien, ¿verdad? Me escucha bien el audio, ¿verdad? Sí, sí. Excelente, excelente. Entonces, vamos a avanzar. Ahorita estoy describiéndoles el, el teorema de los valores extremos. Entonces, a lo que les mencionaba es de que una función es continua, si es continua, ¿verdad? En un determinado intervalo, en ese caso vamos a tomar un intervalo cerrado. Entonces, ahí, en ese intervalo, f alcanza tanto su máximo como su valor mínimo, ¿sí? Entonces, prácticamente de acuerdo a ello, podemos definir los valores extremos relativos. Entonces, en este caso, ya no vamos a tomar nada más un intervalo cerrado, sino que en este caso vamos a tomar un intervalo abierto. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos la certeza, ¿verdad?, que ese intervalo contiene a C, entonces, si f de C es un máximo, como la definición que ya hemos analizado, entonces a fc le llamamos máximo relativo. Entonces, si estamos en un intervalo abierto, pero tenemos que la imagen mediante C es un máximo, entonces en ese intervalo a f de C le vamos a llamar máximo relativo. Bueno, y de la misma forma, si en un intervalo, ¿verdad?, abierto, nosotros tenemos a un valor, a una imagen mediante C, y eso de acuerdo, ¿verdad?, a la definición, es decir, ese f de C es menor que todos los demás f de x. Entonces ese justamente va a ser un mínimo. Por lo tanto, a f de C le vamos a llamar mínimo relativo de la función. La interrumpo. Ajá. Vaya, yo no sé si en este caso podría confundirme tomando en cuenta de que si es máximo y es mínimo es tendencia a lo positivo, a la derecha o Ajá. tendencia a lo negativo. De hecho, ya vamos a describir justamente eso que me está mencionando.
en la próxima diapositiva, porque sí, prácticamente los valores extremos, ¿verdad? Están bastante ligados al hecho de que si la primera derivada es positiva o es negativa, entonces eso nos da una información bastante eh, importante. Entonces, por eso es de que vamos a analizar también esto. Necesitamos interpretar los números críticos. ¿Qué son los números críticos? Los números críticos son aquellos valores donde se hace cero la primera derivada. Y ya vamos a ver cómo eso está amarrado o interviene, cómo eso interviene prácticamente en el análisis anterior. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una primera derivada, pero la primera derivada de la función, si nosotros la hacemos cero y encontramos esos puntos donde esa derivada es cero, entonces ese punto que hace cero a esa derivada va a ser un número crítico de la función. Va a ser un número crítico de la función y nosotros vamos a poder ver que esos números críticos son como divisiones de la recta real. Divisiones de la recta real para lo cual nosotros vamos a poder interpretar los diferentes intervalos y esos van a ser como nuestras fronteras de esos intervalos. Entonces, en este caso, los extremos relativos, por eso les digo, esto tiene relación. Entonces, los extremos relativos solo ocurren en los números críticos o en esos puntos críticos. Ahora bien, si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en un valor c, entonces esto está ligado a que c es un número crítico en f. Es lo que ya les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos, si nosotros tenemos, ¿verdad? Valores que hacen cero a la primera derivada, entonces pues justamente aquí vamos a poder encontrar en ese C, en esos valores C, un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Pero cómo? Bueno, esto lo vamos a determinar en esta siguiente regla, ¿verdad? Para encontrar extremos relativos. En primer lugar, vamos a fijar un intervalo, ¿verdad? O lo vamos a trabajar en el intervalo que nos lo pida. Entonces, en este caso, en primer lugar, vamos a encontrar los números críticos, ¿sí? Luego, vamos a evaluar f en cada número crítico. Ahí, bueno, les voy a presentar también un ejemplo para que también despejemos esas dudas y les voy a dar un consejo también con respecto a lo que yo he notado, ¿verdad? En los diferentes cursos porque de hecho les voy a mencionar ahorita, cuando nosotros evaluamos un determinado número crítico, algunos que lo hacen en la derivada y no, esto se hace en la función, por eso que aquí dice evaluar f en cada punto crítico. Entonces, de acuerdo a ello, es que nosotros vamos a obtener la imagen o prácticamente el extremo relativo, ¿verdad? Bueno, posteriormente vamos a evaluar tanto f en los extremos, como recuerden que estamos trabajando en el intervalo de a a b, entonces también necesitamos evaluar a la función tanto en a como en b, para poder determinar quién es el mayor o quién es el menor de todas esas imágenes, ¿verdad? Y aquí nos dice que el más grande de todos esos valores es el máximo y el más pequeño de todos esos valores es el mínimo, ¿sí? Repitamos, el más grande de todas esas imágenes va a ser el máximo y el más pequeño de todas esas imágenes va a ser el mínimo, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a ver en la pizarra. Les voy a compartir ahorita la pizarra. Ustedes me dicen si se logra visualizar. Tranquilo, ya les voy a indicar. Bueno, sí, ahí estamos. Sí, se ve. Excelente. Entonces, vamos a interpretar la función o encontrar
los valores extremos para la función f de x igual 3x a la cuarta menos 4x al cubo. Y esto lo vamos a hacer en el intervalo de menos 1 a 2. Vamos a ver si permite ahí escribir hasta... Ok, sí. Bueno, entonces vamos a interpretar los valores extremos para la función 3x a la cuarta menos 4x al cubo en el intervalo de menos 1 hasta 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a llevar el mismo proceso o vamos a aplicar los pasos que hemos visto y que hemos descrito. Entonces, en primer lugar, recuerden de que necesitamos encontrar los valores críticos, ¿verdad? Entonces, como primer paso, para que encontremos los valores críticos, debemos de encontrar la derivada, la primera derivada, y ver qué valores cumplen tal que f' de x sea 0, ¿verdad? Es decir, la primera derivada, o sea, f' de x prácticamente va a ser 4 veces, ¿verdad? Por 3x al cubo, ¿sí? Menos 4 por 3x al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos 12x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿sí? Esta es la primera derivada. Pero ahora nosotros necesitamos que esta primera derivada sea 0, que sea 0. Pero sabemos, ¿verdad? Y de hecho yo les di un consejo que para que una derivada sea 0, siempre es cómodo y debemos de procurar factorizar, porque así nosotros podemos encontrar fácilmente esas raíces, ¿verdad? ¿Sí? Podemos encontrar fácilmente esas raíces. Entonces, en este caso, una forma es factorizar esto, ¿verdad? Entonces, esto es 12 veces, bueno, aquí podemos sacar también de factor común x al cuadrado. Entonces, 12 veces x cuadrado por x, ¿verdad? Para armar 2x cubo. Menos, ya tenemos 2x cuadrado, entonces aquí justamente no queda más que sea 1, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ello, podemos notar que los ceros para esta expresión, es decir, los valores que sean 0 a 2x cuadrado por x menos 1 es justamente 0 y 1, ¿verdad? Porque 12 no puede ser 0. Entonces, bueno, voy a borrar aquí. Y vamos a escribir esos ceros o los valores que sean 0 prácticamente a esa expresión. Entonces, en primer lugar, tenemos a 0, ¿verdad? Es decir, 12x cuadrado por x menos 1 es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Pero entonces, si x menos 1 es igual a 0, entonces x es igual a 1, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. ¿Sí? Bueno, entonces prácticamente hemos encontrado, ¿verdad? Los valores críticos o los puntos críticos. Entonces, ahora, bueno, voy a borrar esto para poder llevarlo de una manera más, bueno, que le vayamos dando seguimiento. Entonces, Entonces podemos decir que el punto crítico máximo es 1 y el mínimo es 0. ajá, ahorita vamos a eso. Los números críticos son, ¿verdad? En este caso, 0 y 1. Ok. A ver, entonces ahorita
vamos a hacer un cuadrito con esto. Yo les recomiendo que siempre hagan ese cuadrito porque fíjense que esto da bastante información acerca de lo que nosotros buscamos y también nos da una gran referencia, ¿verdad? Para poder interpretar y también para concluir. Entonces, en este caso, vamos a, a colocar imagen terminal, le voy a colocar aquí. Imagen terminal. Terminal. Imagen terminal. Y aquí voy a colocar número crítico. Y aquí también número crítico. Y también vamos a colocar punto terminal o imagen terminal. Terminal, ¿verdad? Bueno, en este caso, este, acá en la imagen terminal izquierda o acá, lo que vamos a tomar en cuenta es justamente el valor o la imagen que nos provee f de menos 1. Pero ¿quién es f de menos 1? Ahí es donde yo les recalco que vamos a calcular o evaluar a menos 1 en 7. Porque recuerden, nosotros estamos trabajando en el intervalo de menos 1 hasta 2, ¿verdad? Y eso es bastante importante. Entonces, debemos de interpretar qué imagen nos da menos 1. ¿Qué imagen nos da menos 1? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a evaluar a menos 1 en la función, pero ¿quién es la función? La función es 3x cuarta menos 4x al cubo. Esta es la función. Entonces, vamos a evaluar menos 1 en esa función. A ver, calculemos eso. 3 por menos 1 a la cuarta menos 4 por menos 1 al cubo. 3 por menos 1 a la cuarta menos 4 por menos 1 al cubo. ¿Cuánto da eso? Tres Ah, por 4, 0 creo. esto da 7. Esto es 7. Compruébenlo, lo pueden comprobar ahí. Ojo, van a evaluar en f de x, ¿verdad? Ese valor 7, perdón, menos 1. Van a evaluar menos 1. Ahora vamos a interpretar a f de 0. Bueno, f de 0, en este caso es, por supuesto, 3 por 0 cuadrado menos 4 por 0 cubo, entonces esto es 0, ¿verdad? Y vamos a evaluar a f de 1.
Bueno, f de 1 sería 3 por 1 a la cuarta menos 4 por 1 al cubo. Entonces esto es 3 menos 4. Y eso nos da justamente menos 1. ¿Sí? Pero también vamos a evaluar la imagen terminal, o vamos a evaluar el punto terminal. Entonces en este caso sería 2. Vamos a evaluar a 2. Porque recuerden que nuestro punto terminal es 2 del intervalo, ¿verdad? Entonces diríamos 3 por 2 a la cuarta menos 4 por 2 al cubo. Repito, 3 por 2 a la cuarta menos 4 por 2 al cubo. Entonces esto es justamente f de 2 y esto nos da 16, ¿verdad? 16. Ahora bien, aquí tenemos la información de lo que está pasando. Y esta información es suficiente para decidir quién es el mínimo y quién es el máximo. Entonces, en este caso, podemos notar que cada una de esas imágenes podemos encontrar la imagen menor de ellas. 7, 0, menos 1 y 16, ¿quién es la menor? Menos 1. Excelente, es menos 1, exacto. Y la mayor es 16, ¿verdad? Pero como esta gráfica avanza, en este caso, en este intervalo, podemos decir de que el mínimo, el máximo es 2, ¿verdad? Es 2. Pero, sí, en este intervalo justamente, pero si nosotros, ojo, aclaro esto, si tuviésemos un intervalo más grande, o fuese para todos los reales, entonces en este caso sí no puede ser máximo 2. Pero en este caso, como estamos tomando justamente al intervalo de menos 1 hasta 2, entonces con toda propiedad podemos concluir que f tiene un mínimo en el punto menos 1,1 y que f tiene un máximo en el punto 2,16, ¿sí? Entonces, a manera de que comprendamos un poquito mejor, bueno, pero podemos ver de que acá en este cuadrito, por eso decía, este cuadrito es clave para poder determinar, ¿verdad? Y diferenciar justamente las imágenes y concluir tanto máximo como mínimo. Entonces, número crítico, menos 1, 0, bueno, 0 y 1, ¿verdad? Ahora, mínimo sería el punto 1, menos 1 y máximo sería el punto 2,16. Bueno, ahora lo vamos a ver gráficamente. En este caso, la gráfica es la que pasa por el punto 0, 0. Bueno, aquí vamos a dibujar a menos 1. Aquí vamos a dibujar a 1 y aquí vamos a dibujar a 2. Y acá podemos dibujar a menos 2, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la gráfica pasa por 0, 0. Y ustedes pueden notar, ¿verdad? F de 0 es 0 y nos dio 0, ¿verdad? También dijimos que la imagen de menos 1 es 7. Entonces aquí tratemos de darle un valor a las divisiones. Aquí, por ejemplo, 4, 8, 12 y 16. 16, bueno, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que nos quepa ahí 16. 4, 8, 12, 16 por acá. Bueno, entonces sí. Entonces, ubiquemos el punto menos 1, menos 7. Entonces, menos 1, menos 7
No, menos 1, sí. ¿Qué punto nos dio menos 1? Nos dio 7, no era menos 7, 7. Entonces, en este caso, está justamente por acá, ¿verdad? Por acá está ese 7. Bueno, entonces solo voy a trazar aquí el puntito y el otro es 1, menos 1, ¿verdad? Que en este caso es este 1 y menos 1 acá. Podemos trazar por acá. 1 menos 1 y el otro es justamente 2, 16, ¿verdad? 2, 16, que es justamente por acá. Entonces por aquí lo podemos trazar, 2, 16. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? A sus características, la gráfica se mueve en esta dirección. Acá, luego hace un recorrido por acá y luego sube de nuevo hacia arriba. Entonces, ustedes pueden notar en este caso que justamente el mínimo es este punto, ¿verdad? 1, menos 1 y el máximo es justamente, por supuesto, ¿verdad? La mayor imagen, que en este caso es 2, 16. Entonces, una vez más podemos ver gráficamente la función, ¿verdad? Cómo está prácticamente definida y también su máximo y su mínimo en esos intervalos, ¿verdad? En esos intervalos y en esos valores críticos. Entonces, podemos ver una vez más que 1, menos 1 es mínimo y 2,16 es máximo. Ojo en el intervalo de menos 1 hasta 2. Desde menos 1 hasta 2, ¿sí? Bueno, ¿se comprende esto? Sí. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí solo recordar, ¿verdad? ¿Qué son esas divisiones? Aquí menos 1, aquí menos 2. Aquí 1, aquí 2, ¿sí? Para que podamos determinar mejor, ahí una mejor visualización. Bueno, ahora vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a interpretar otro ejemplo. Vamos a interpretar la función 2 veces el seno de x menos el coseno de 2x. Bueno, y esto lo vamos a hacer en el intervalo de 0 a 2pi. A ver, ¿será que esta función tiene un mínimo, un máximo en ese intervalo? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Obtengamos la derivada para poder interpretar o buscar esos puntos críticos. Entonces, calculamos f' de x, ¿verdad? Pero f' de x nosotros sabemos por la definición. Esto nos quedaría 2 veces coseno de x menos 2 veces por menos el seno, ¿verdad? De x. ¿Sí? De 2x acá, ¿verdad? De 2x. Voy a escribirlo más pequeño. Recordar aquí la regla de la cadena, ¿verdad? Recuerden, derivamos a coseno, entonces esto es seno de 2x por la derivada de lo que tenemos dentro, pero como lo que tenemos dentro es 2x, entonces esto es 2. Esto es justamente lo que tenemos acá. Entonces ya ordenado es 2 veces seno de 2x. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos continuar en este caso?
Bueno, sabemos, ¿verdad? Que nosotros andamos buscando los puntos críticos, entonces ni modo, tenemos que, bueno, tenemos que hacer cero esta expresión. Pero esto es cero, sí, solo sí, 2 veces coseno de x menos 2 veces seno de 2x es cero, pero eso lo podemos traducir de acuerdo a las propiedades. Recordemos, ¿verdad? En este caso, que, y lo voy a escribir arriba, esa es una propiedad, que seno de 2x, esto es 2 veces el coseno de x por el seno de x. Repito, el seno de 2x es 2 veces el coseno de x por el seno de x, ¿sí? Entonces, eso vamos a ocupar acá. Si nosotros escribimos eso aquí, va a ser prácticamente 2 coseno de x menos, bueno, aquí es más, ¿verdad? Porque aquí era menos el seno, aquí es menos, la derivada es menos el seno de 2x. Hago esa observación ahí. Repito, la derivada de coseno es menos el seno, entonces aquí no había escrito ese signo, entonces por lo tanto menos por menos aquí es más. Entonces aquí, si nosotros ocupamos esa propiedad, prácticamente tenemos 2 veces 2 seno de x por coseno de x, que es justamente eso que hemos escrito acá, ¿sí? Entonces eso se nos convierte en 2 veces coseno de x más 4 veces, ¿verdad? 4 veces seno de x por el coseno de x, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer cero esto porque necesitamos f' de x igual a 0. Voy a borrar esto para poder continuar ahí. Bueno, entonces, manos a la obra. ¿Cómo podemos interpretar 2 coseno de x más 4 veces seno de x por coseno de x igual 0? Sabemos, y ese es un consejo que siempre les doy, y de hecho, ¿verdad? Les va a ayudar mucho. Siempre factorizar. Por ejemplo, aquí podemos obtener 2 veces coseno de x de factor común, pero esto es por 1 más 4, no, más 2 en este caso, más 2 seno de x, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estamos factorizando ya. Y esto es igual a 0, pero ¿cuándo este es 0? Este es 0 sí, solo sí. Tenemos coseno aquí de pi medios, porque, bueno, coseno de x es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a pi medios. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el otro factor? Bueno, 1 más 2 veces el seno de x es igual a 0. En este caso, dos veces, ¿verdad? Seno de x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, seno de x es igual a menos 1 medio. Pero esto pasa cuando x es igual a 3 pi medios. No, aquí a 7 pi sextos. 7 pi sextos. Esto sucede cuando x es igual a 7 pi sextos. Es de ir comprobando eso, de ir investigando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde se hace seno de x menos 1 medio? Entonces vemos que eso es entre 7 pi medios. Ojo,
esos X que nosotros encontremos no pueden salirse del valor de T0 a 2pi. Ojo con eso. Eso también les va a servir. Esos valores X que nosotros encontremos no pueden salirse del intervalo donde nosotros estamos trabajando. Entonces, en este caso, también fíjense que aquí hay otro X que hace 0 a coseno en ese intervalo y es prácticamente X igual a 3 pi medios, 3 pi medios. 3 pi medios. También este valor hace 0 a coseno de X. Repito, 3 pi medios. Entonces, prácticamente hemos encontrado 3 puntos críticos. Y esos 3 puntos críticos lo vamos a llevar al análisis similar al que hicimos anterior. Entonces, vamos a construir una tablita en este caso. Vamos a ver. De hecho, voy a escribir, bueno, voy a hacerlos más pequeños porque necesitamos 6 cuadritos. Bueno, en primer lugar, recuerden que estamos trabajando en el intervalo desde 0 a 2pi. Y nuestra función es 2 veces seno de X menos coseno de 2X. Bueno, entonces en este caso, debemos de interpretar el punto terminal izquierdo. Aquí lo voy a escribir punto terminal izquierdo. Izquierdo. ¿Quién va a ser ese? Ese justamente va a ser, por supuesto, este valor 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar f de 0, ¿sí? F de 0. Y también vamos a evaluar a f de pi medios. Entonces aquí solo voy a escribir número crítico. Número crítico. Y en ese caso va a ser f de pi medios. Y le vamos a escribir el otro número crítico. Recuerden que encontramos 3. Entonces todos deben de participar. Entonces en este caso va a ser justamente el otro, que sería 7 pi sextos. Y el siguiente es 3 pi medios. Tres pi medios. Y el siguiente es 11 pi sextos. De hecho, habían 2 soluciones, ¿verdad? Para el primero. Entonces, eso es lo que estamos tomando en cuenta. F de 11 pi sextos. ¿Y quién sería justamente el último? Bueno, el último sería un punto terminal derecho, donde ese punto no es más que
f de 2pi. Es decir, necesitamos encontrar la imagen de 2pi, ¿sí? Bueno, pero entonces, ahí, ¿verdad? Yo les pido que busquen esos valores en lo que yo estoy escribiendo. Ustedes aprovechen, ¿verdad? A sustituir estos valores en la calculadora o en alguna herramienta para que podamos, ¿verdad? Concluir acerca de esos valores. Entonces, en primer lugar, podemos ver de que f de 0 es justamente sustituir, ¿verdad? 0 en la función, que es justamente 2 veces seno de x menos coseno de 2x, ¿verdad? Pero esto se nos vuelve prácticamente menos 1, porque el coseno de 2 por 0 es 1, entonces esto es menos 1 acá. Voy a escribirlo con verde para que podamos determinarlo. Entonces, en este caso es menos 1. Al sustituir f de pi tercios, justamente es tres. Chequear sus valores. Eso es 3. Y al sustituir 3 pi medios, no, al sustituir 7 pi sextos, esto es menos 3 medios. Como resultado, al sustituir 3 pi medios, eso nos da menos 1. Al sustituir 11 pi sextos, obtenemos menos 3 medios. Y al sustituir 2pi, nos da justamente menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿quiénes son los valores tanto mínimo como máximo? Bueno, ¿quién es el menor de todas las imágenes en este caso? Sustituidas a partir de los puntos críticos en la función para obtener las imágenes. ¿Quiénes son esas imágenes menores y mayores? Bueno, podemos ver que menos 1 es el menor de todas, ¿verdad? Pero tenemos la particularidad de que ese menos 1 está en 3. Está acá, lo voy a anotar con rojo. Está aquí, está acá y está acá, ¿sí? Además, el máximo es justamente 3, ¿verdad? 3 justamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, le voy a borrar esto aquí. Podemos identificar que el punto pi medios tres es un máximo, por supuesto, ¿sí? El punto pi medios 3 es un máximo, por supuesto. Y, bueno, pero fíjense que hay un valor menor, ¿verdad? Que menos 1, ¿sí? Y es 3 medios, porque 3 medios es menos 1.5. Pues en este caso lo voy a anotar con otro color. Es justamente este y este, ¿verdad? Sí, este todavía es más chico, más menor que menos 1. Entonces, justamente tenemos en este caso que este valor justamente va a ser un mínimo. ¿Qué punto es? 7 pi sextos a menos 3 medios. Y también este es otro mínimo, este que tenemos acá. Entonces, este que les señalé aquí, que nos da imagen menos 3 medios. Entonces, ese punto es 11 pi sextos menos 3 medios. De hecho, lo voy a
lo voy a describir acá, los 3 puntos. Uno, recordemos, es siete bisextos, 3 medios, menos 3 medios. También le vamos a poner de un solo mínimos. Y tenemos los puntos máximos. El punto pi medio, 3, ¿verdad? ¿Sí? Pi medio 3. Entonces ahora vamos a ver un bosquejo de la gráfica. Bueno, voy a dar un poquito más de espacio acá. Bien, entonces en este caso tenemos que ubicar al punto, por ejemplo, pi tercios 3. Aquí tenemos 0, ¿verdad? Aquí podemos colocar a -1, a -2, luego 1, 2, 3, 4. Creo que es suficiente. Y luego aquí podemos ir ubicando 0, menos pi medios, eh, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, nada más ubiquemos los puntitos. En este caso, por ejemplo, 0, -1 es este, ¿verdad? 0, -1. El siguiente, pi medios, 3. Entonces, justamente este que tenemos acá, pi medios, 3. El otro es 7 pi sextos, 3 medios. Ese justamente está como -1.5 en y en X 7 pi sextos. Es justamente un poquito más acá de por aquí. El siguiente sería 3 pi medios menos 1, ¿verdad? Entonces justamente aquí. El siguiente, 11 pi sextos, menos 3 medios. Entonces este está un poquito acá, pero al mismo nivel de -1.5, o sea, menos 3 medios, ¿verdad? Y el otro 2 pi menos 1, que es justamente este que tenemos acá. Entonces prácticamente la gráfica va más o menos, bueno, se balancea por acá, luego llega acá, luego se va hacia acá y hacia acá, ¿sí? Entonces ese es el bosquejo de la gráfica, de lo cual nosotros podemos ver de que aquí hay un mínimo, bueno, dos mínimos, ¿verdad? Entonces, moraleja, los mínimos no necesariamente son puntos únicos. Acá tenemos dos mínimos y este justamente es el máximo, ¿sí?
Bueno, ya les vuelvo a presentar ahí la pizarra. Bueno, entonces, espero que haya quedado comprendido esto. Ahora vamos a avanzar con el análisis de las funciones crecientes y decrecientes. Ahorita les presento la diapositiva. Y ahí también les voy a enviar el material de lo que hemos analizado. En este caso, eh, vamos a describir una función creciente, en este caso, como que cada vez que nosotros avanzamos hacia la derecha, podemos decir, cada vez que tenemos una imagen mayor, una preimagen mayor, quiero decir, entonces las preimágenes justamente también van a ser, las preimágenes van a ser mayores, entonces las imágenes van a ser mayores. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros tomamos una determinada preimagen, es decir, por medio de esa preimagen buscamos una imagen, entonces cada vez que nosotros avanzamos en esa preimagen, entonces también vamos a avanzar en la imagen. Es decir, la imagen del valor x2, en este caso, va a ser mayor que la imagen de x1, ¿sí? Y en este caso, por supuesto, va a ser creciente. Y cuando suceda lo contrario, va a ser justamente decreciente. Entonces, en este caso, prácticamente, si nosotros tenemos una imagen siguiente para una determinada preimagen, entonces, si la imagen primera es mayor que la imagen de la preimagen segunda, entonces justamente aquí tenemos algo decreciente. Ya vamos a analizarlo gráficamente y también vamos a interpretar ejemplos. Bueno, esto es bastante importante, eh, importantísimo el hecho de que nosotros podemos interpretar el crecimiento o decrecimiento para un determinado intervalo en una función de acuerdo al cálculo de las derivadas, o sea, a la interpretación de sus derivadas. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos un criterio, un vivo criterio de lo concerniente. En este caso, dice que si la primera derivada de una función es mayor que cero, en todo el intervalo de la función o donde estamos analizando prácticamente la función, entonces justamente la función va a ser creciente en ese intervalo. Y además de eso, vamos a interpretar que si la primera derivada de la función es menor que cero en ese intervalo, puede ser también un intervalo abierto, entonces f va a ser decreciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es cero en todo ese intervalo, entonces nosotros vamos a tener una función constante, ¿sí? Ese criterio es bastante importante. Entonces, en este caso, vamos a interpretar cómo encontrar los intervalos donde la función crece y decrece. En primer lugar, fíjense, vamos a podernos auxiliar, de hecho nos vamos a ayudar, ¿verdad? Con la primera derivada. Entonces, en este caso, vamos a prácticamente encontrar la primera derivada para poder localizar los puntos críticos. Y eso es prácticamente el numeral 1. Entonces, justamente vamos a interpretar lo que está pasando con la función primera derivada, ¿sí?
y luego vamos a utilizar el teorema, ¿verdad? Para poder describir si es una función creciente o decreciente en esos determinados intervalos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a interpretar. Ok, este, esta, este hecho, ¿verdad? Y también quiero que recordemos el hecho, el criterio de la primera derivada para encontrar puntos críticos. Aquí lo vamos a mencionar y también continúo, ¿verdad? Respondiendo lo que nos consultó Mac en este caso, sobre la, la intervención también de los signos, ¿verdad? En ese caso, si la función cambia de negativa a positiva, si la primera derivada cambia de negativa a positiva, nosotros vamos a tener un mínimo relativo en la función. Y si la función cambia de negativa a positiva, nosotros vamos a tener un máximo relativo en la función. Fíjense qué interesante esto. En algunos casos ya prácticamente ni vamos a tener que analizar extremos, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente. En ese caso, justamente vamos a utilizar este criterio y vamos a interpretar los cambios de esa función en cuanto a su derivada y luego vamos a decir, es mínimo, es máximo. Fíjense qué interesante esto. Yo les pido de que ustedes escriban por ahí, ¿verdad? Estas reglas y también resuelvan ejercicios para que vayan practicando y memorizando los mecanismos. Bueno, en este caso es como generalizar 4 casos, ¿verdad? En ese caso, bueno, en el primero, ¿qué está pasando? Aquí la función está cambiando de decreciente a creciente, pero ¿qué está pasando? Bueno, si es decreciente, en todo ese intervalo la primera derivada es menor que cero. Y en este caso la primera derivada es mayor que cero. Entonces en este caso la función es creciente. Bueno, entonces este puntito justo que tenemos acá es un mínimo relativo de la función. Y acá está cambiando de creciente a decreciente. Por supuesto, la primera derivada es mayor que cero aquí y aquí es menor que cero. Entonces esto nos permite concluir que este puntito es un máximo relativo, ¿sí? Ese puntito es un máximo relativo. Ahora bien, ¿qué notamos aquí? Aquí es mayor que cero y también aquí es mayor que cero la primera derivada. Entonces, en este caso, no hay máximo ni tampoco hay mínimo. Y aquí está cambiando de ser negativa, pero también aquí no cambia en realidad. Aquí es negativa y aquí es negativa. Entonces aquí podemos decir que no hay máximo ni mínimo en este bosquejito o en esta función. Bueno, entonces aquí, cuando ustedes tengan una duda, vénganse a ver esta imagen. Fíjense que aquí nos da un parámetro bastante importante, nos permite evidenciar, ¿verdad? Lo que está pasando o lo concerniente, cuando es máximo, cuando es mínimo o cuando no es máximo ni es mínimo. Bueno, entonces ahora vamos a interpretar este ejemplo. Para esta determinada función se piden los extremos, ¿verdad? Relativos, y sí, bueno, eh, siempre, si en algún momento, ¿verdad? Llegaran a presenciar que la pizarra se aparece, me dicen, bueno, no pasa eso, pero cualquier cosa si, o el audio se escucha un poquito cortado, me dicen cualquier cosa. Bueno, entonces avancemos.
bueno, la diapositiva la estoy presentando. En este caso, tenemos la función, ¿verdad? X cuadrado menos 4 elevado a los tercios. Entonces, en primer lugar, para poder determinar, ¿verdad? Los extremos relativos, recordemos de que debemos hacer la primera, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera derivada, nosotros ya sabemos cómo calcular derivadas, por medio de la regla, en este caso la regla de la cadena, es justamente esta expresión que tenemos ahí, que se las he encerrado de verde, y esto lo podemos simplificar o acomodar de esta forma. De hecho, nos sirve bastante porque en este caso estamos listos para poder encontrar los ceros de esa expresión. Entonces, esta función o esta expresión derivada no está definida en x igual a 2. Ustedes pueden sustituir 2 ahí y eso les va a dar 0, ¿verdad? Y algo entre 0 no está definido en reales, por lo tanto no está definido en x igual a 2. Aparte de ello, se hace 0 en x igual a 0, ¿verdad? Porque 4x es igual a 0 si solo si x es igual a 0. Entonces, los números críticos justamente son menos 2 y 2, ¿verdad? Porque también en menos 2 al cuadrado es 4, entonces eso se vuelve 0, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado es 4, entonces eso se vuelve 4, 4 menos 4 es 0, entonces por lo tanto no está definido también en menos 2. Entonces prácticamente los puntos críticos de esta función son menos 2, 0 y también 2, ¿sí? Ahora vamos a analizar esos puntos. Aquí es prácticamente está el cuadrito de variación de los signos. Justamente hemos tomado del intervalo de t menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0 y de t0 hasta 2, pero tampoco vamos a olvidar de t2 hasta más infinito. Justamente por eso que yo les decía, es como que esos puntos críticos son valores fronteras o como los que me van a dividir a la recta real para poder determinar cada uno de esos intervalos. Y nosotros podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, de t menos infinito a menos 2, podemos tomar a menos 3 aquí y podemos notar, ¿verdad? Que al evaluarlo en la primera derivada, ojo, ahora vamos a evaluar el signo de la primera derivada, es decir, ese valor que nosotros elijamos acá, justamente lo vamos a sustituir en la primera derivada. Entonces, notamos aquí que f de menos 3 es menor que 0, porque f' de x es justamente esta expresión, ¿verdad? La que teníamos acá, esta expresión. Entonces, ustedes pueden notar ahí que f de menos 3 como x al cuadrado lo va a volver positivo, pero 4 por menos 3 nos va a dar menos 12, entonces justamente tenemos un valor positivo ahí. Un valor negativo. F de menos 3 por ese hecho va a ser menor que 0, porque nos da menos 12, ¿verdad? Entonces es menor que 0. Ahora bien, para menos 1 sucede que al evaluarlo nos da mayor que 0 y 1 nos da menor que 0 y 3 nos da mayor que 0. Ahora bien, esa información la vamos a utilizar para poder describir, en primer lugar, que la función en ese intervalo es decreciente, porque su primera derivada es menor que 0. Aquí es creciente porque su primera derivada es mayor que 0. Aquí es decreciente y aquí es creciente, por esa misma razón, ¿verdad? Por esas mismas razones. Ahora bien, en el valor menos 2, la primera derivada se tiene que la izquierda es decreciente y a la derecha es creciente. Entonces, aquí prácticamente está habiendo, bueno, ha habido un cambio de decreciente, ha habido un cambio de decreciente a creciente. Entonces, y aquí de decreciente a creciente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos ver inmediatamente que como hay un cambio de
de la primera derivada de negativa a positiva, entonces aquí hay un máximo. Aquí hay un mínimo, ¿sí? Porque hay un cambio de la primera derivada de creciente a creciente. Y acá, pues, no, aquí, bueno, lo voy a volver a graficar porque creo que, bueno, lo dibujé como decreciente, ¿verdad? Aquí. Bueno, aquí es creciente, aquí decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Miren qué interesante. Bueno, aquí hoy sí estamos bien. Bueno, entonces, acá justamente hay un mínimo, ¿verdad? Aquí hay un máximo y aquí hay otra vez un mínimo. Fíjense qué interesante. Aquí bueno, el valor -2 es un mínimo, el valor 0 es un máximo y el valor 3 es un mínimo. No, el valor 2 es un mínimo. Y eso es justamente lo que nos dice acá, ¿verdad? Máximo relativo en el punto 0, mínimo relativo en el punto -2. ¿Sí? Justamente. Y también en los demás, ¿verdad? Lo único siempre tomar en cuenta el intervalo en el cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, este es el criterio de la primera derivada. Ojo con ese criterio es bastante importante y también va a salir ahí en esos ejercicios, ¿verdad? Tanto de la, de la tarea y también en el examen, ¿verdad? Así de que estudiar bien esos criterios, interpretarlos, ¿verdad? Analizar los diferentes gráficos. Bueno, de hecho, ¿verdad? Aquí estamos tomando en cuenta toda la recta real, ¿sí? Entonces hay que analizar en todos esos intervalos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿hay alguna consulta al respecto? La gráfica de esta función es la siguiente, ¿sí? Podemos notar de que este es un mínimo, este es mínimo y este es el famoso máximo que encontramos a lo largo de toda la recta real, ¿sí? Bueno, ¿se entiende esto? Gracias a que hay una respuesta excelente ahí a la compañera, ¿verdad? Gracias por indicarnos que no hay ninguna duda. Vamos a analizar también, ¿verdad? Yo les pido de que, bueno, la compañera estuvo también el día jueves, ¿verdad? Pero sí les pido a todos, ¿verdad? Revisar el link de del día jueves, porque también describimos varios aspectos respecto al material, bueno, a la unidad, podemos decir en general, y también las aplicaciones y estudiamos en sí los varios criterios. Así de que chequear esa unidad estudiada. Este, También siempre estén pendientes, como lo vuelvo a repetir, de plataforma, de las rutas de aprendizaje, los avisos. Ahorita les voy a compartir de nuevo la pizarra porque quiero que analicemos lo siguiente. Bueno, vamos a interpretar ahora la función
f de x igual 0.4 x a la cuarta menos x al cubo más 1. Bueno, en primer lugar, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para poder encontrar sus extremos relativos. Bueno, incluso lo voy a colocar aquí, criterio primera derivada. Derivada. Bueno, entonces, en este caso, para el proceso, ¿verdad? El desarrollo, fíjense que lo importante en este caso es encontrar los puntos críticos, ¿verdad? Y entonces eso lo logramos a partir de la primera derivada. Entonces, en este caso sería prácticamente f' de x igual a 1.6 x al cubo menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Esta es justamente la primera derivada, calcúlenla. Es decir, 4 por punto 4 x al cubo menos 3x al cuadrado y más 0, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, habiendo encontrado la primera derivada, sabemos de que necesitamos que esto sea 0, ¿verdad? Pero eso lo logramos factorizando, pero entonces esto es igual a x cuadrado por 1.6x menos 3, ¿sí? Entonces significa que eso es 0 sí, solo si x es igual a 0 o x es igual a 1.88. Bueno, pero voy a dar un poquito de detalle acá. F' de x es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a 0 o 16x menos 3 es igual a 0. Pero entonces x es igual a 3 sobre 16, que es justamente 1.88, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso vamos a analizar esos valores. Prácticamente hemos encontrado de puntos críticos 0 y 1.88. Les voy a dibujar la tablita. O de hecho, les voy a presentar en este caso la figura. Ahorita se los presento. Les voy a colocar ahí la, la descripción. Recuerden, vamos a analizar los diferentes puntos críticos. ¿Qué está pasando con respecto a su comportamiento de signos? Entonces, en este caso es esto, miren. Es este cuadrito el que yo les menciono ahí. Prácticamente vamos a analizar desde menos infinito hasta 0, por supuesto, porque 0 es un punto crítico, y luego de 0 a 1.88 y de 1.88 hasta más infinito, ¿sí? Bueno, entonces podemos notar, podemos chequear en este caso que, por ejemplo, podemos tomar desde menos infinito hasta 0 al valor menos 1. Todos son válidos, ¿verdad? Pero vamos a tomar uno pequeño. Entonces podemos notar al evaluar este valor en la f', recordemos de que f' es, en este caso,
1.6 x, ¿verdad? Al cubo menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces en esa expresión vamos a evaluar a menos 1. Entonces, en este caso, resulta que nos da un signo negativo. Eso es negativo. El valor que nos da es un valor negativo. Por lo tanto, tenemos que f' de menos 1 es decreciente y luego lo vamos a evaluar de 0 a 1.88. Y resulta de que aquí podemos tomar a 1, por supuesto. Y entonces al evaluarlo esto en la función, esto nos da un signo negativo. Y así para de 1.88 a más infinito podemos tomar a 2 y al evaluar a 2 en 1.6x cubo menos 3x cuadrado nos da un valor mayor que 0. Entonces, conclusión, de acuerdo a los signos encontrados para el valor evaluado en ese intervalo en la primera derivada, tenemos que para menos infinito hasta 0 es decreciente la función, ¿verdad? De 0 a 1.88 es decreciente la función y de 1.88 más infinito es creciente. Imagínense qué interesante. Entonces, podemos notar una vez más que en este caso es decreciente, en este caso es decreciente, en este caso es creciente. Yo acostumbro a colocar estas flechitas, ¿verdad? Porque estas flechitas nos hacen bastante fácil, ¿verdad? El análisis. Entonces aquí podemos notar de que vamos a tener un mínimo, ¿verdad? Justamente. Y en los demás no podemos decir que haya mínimo ni máximo. Entonces, la función justamente que hemos encontrado o que tenemos es esta. Es esta la que tenemos acá. Prácticamente podemos ver de que del intervalo de menos infinito hasta 1.88 es decreciente y es creciente de 1.88 hasta más infinito, ¿sí? Y de 0 hasta 1.88 también es decreciente. Y entonces, por este cambio que hay acá, de que la primera derivada es decreciente, es negativa, quiero decir, y la función es decreciente, acá la primera derivada es negativa y aquí es positiva, entonces en ese cambio tenemos un mínimo prácticamente, en ese puntito, un mínimo relativo, ¿sí? Bueno, ¿estamos claros ahí? Vaya, Lick, entonces, analizando un poquito, vea, si analizamos, en este caso, lo que hemos encontrado en los puntos máximos y mínimos se evalúa en la función. Y cuando se evalúa estos puntos dentro de la primera derivada es encontrar si es decreciente o creciente. No sé si estoy equivocado. Vaya, voy a volverlo a repetir por cualquier cosa. En primer lugar, nosotros calculamos la primera derivada. Entonces, los valores que hacen 0 a esa primera derivada son los puntos críticos. En este caso es 0 y 1.88, como ya lo vimos, ¿verdad? Okay. Ahora bien, luego podemos ocupar el proceso anterior, pero el proceso anterior era de evaluar esas imágenes, pero también podemos ocupar este criterio que está un poquito más, bueno, digamos, simplificado, porque con solo describir que es menor que 0, la primera derivada, o menor que 0, entonces ahí ya concluimos. Bueno, en este caso, el siguiente paso es encontrar un valor en estos intervalos y sustituirlo en la primera derivada. Por ejemplo, de menos infinito a 0 podemos ocupar a menos 1, eso está dentro del intervalo. Y evaluamos a la primera derivada en ese valor, pero notamos de que ese valor que nos da es menor que 0. Es decir, 1.6 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 cuadrado. Ustedes pueden calcular ese valor, ¿verdad? Y ese valor es justamente menor que 0. Ahora bien, al saber que ese valor es menor que 0,
podemos decir que f' de x es menor que 0 en el intervalo de menos infinito hasta 0. Por lo tanto, la función es decreciente en ese intervalo. Y así hacemos con el intervalo 0 a 1.88. En ese caso podemos utilizar a 1 y podemos ver de que el valor es negativo. Por lo tanto, podemos concluir que la función es decreciente en ese intervalo. Y de la misma forma podemos concluir que es creciente para el intervalo de 1.88 a más infinito. Ahora bien, ahora vamos a concluir acerca de los mínimos y máximos relativos. Bueno, pero podemos ver de que aquí, y eso lo voy a volver a repetir, podemos notar, ¿verdad? En este caso, que la función cambia, en este caso, de decreciente, pero aquí sigue siendo decreciente, es decir, no hay ningún cambio. Entonces no hay ningún cambio. Pero aquí sí hay un cambio para creciente, por lo que ya estudiamos. O lo que es lo mismo que la primera derivada aquí es para ese intervalo negativa, pero también para este intervalo es negativa, pero aquí cambió de negativa a positiva. Entonces, de acuerdo al criterio que acabamos de mencionar, aquí justamente tenemos un mínimo relativo. Aquí hay un mínimo relativo por ese cambio, pero aquí no podemos decir nada. Aquí no podemos decir ni que haya máximo ni haya mínimo porque no se cumple el criterio. Y entonces justamente lo podemos corroborar, ¿verdad? En la función. Y aquí es justamente ese valor mínimo que hemos encontrado de acuerdo al criterio. Y aquí lo podemos corroborar en la función, ¿verdad? Y es justamente este valor del cual estamos hablando. ¿Sí? Que hay un cambio de dos cosas. Un cambio de la función de decreciente a creciente, por eso les he escrito esas flechitas amarillas. Y también hay un cambio de la derivada, por supuesto, de positiva, de negativa a positiva o de positiva a negativa. Bueno, en ese caso de negativa a positiva, ¿verdad? ¿Sí? Repito, hay un cambio también de la derivada, en ese caso de negativa a positiva. Por lo tanto, hemos encontrado un punto mínimo en el valor, ¿verdad? 1.88, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido. ¿Todo bien? Sí, excelente. Muy bien. Les voy a volver a compartir la pizarra porque quiero que avancemos en otro análisis. Bueno, vamos a estudiar otro ejemplo. En este caso, analicemos la función x cuadrado por x cuadrado menos 4. ¿Qué podemos decir acerca de ello? Bueno, en primer lugar, incluso si nos pidieran que encontremos los puntos críticos, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, casi que hemos repetido mucho, ¿verdad? Este análisis, encontrar la primera derivada. ¿Sí? Y luego justamente hacer
cero dicha derivada, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esto lo podemos escribir como x cuarta menos 4x cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, la primera derivada justamente sería 4 veces x al cubo, ¿verdad? Menos 8x, ¿verdad? ¿Estamos bien? Menos 8x. Entonces, si nosotros queremos hacer cero esto, entonces pues factoricemos. Podemos obtener, esto es igual a 4 veces, bueno, incluso podemos obtener factor aquí 4x, ¿verdad? 4x. Entonces, x cuadrado menos 2, ¿sí? Y esto es cero. ¿Pero cuánto es cero? ¿Cuánto es cero esto? Sí, solo sí, x es igual a cero, ¿verdad? Porque 4 no puede ser cero. O x cuadrado menos 2 es igual a cero, pero entonces x va a ser igual a más o menos la raíz de ¿quién? De 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los puntos críticos de esta función son justamente la raíz de 2 y menos la raíz de 2. A ver, chequemos eso e interpretemos, ¿verdad? Si no hay alguna consulta al respecto. Bueno, entonces ahora vamos a interpretar al cuadrito, ¿verdad? Donde los divisores justamente, los que me van a dividir los intervalos en la recta, no divisor de división, ¿verdad? Van a ser prácticamente raíz de 3, raíz de 2, bueno, raíz de 3, de 2, ¿verdad? Y menos la raíz de 2. Y podemos notar en este caso, voy a elaborarles el cuadrito. ¿Estamos bien? Bien, entonces, menos la raíz de 2, 0,
raíz de 2, ¿verdad? Y por supuesto más infinito, menos infinito. Ajá, entonces analizar justamente el valor para la derivada, ¿verdad? En ese caso, pero recordemos que la derivada tiene los términos 4x por x más la raíz de 2 por x menos la raíz de 2, ¿verdad? Eso es bien importante para que nosotros lo pongamos en práctica porque recordemos de que ya media vez factorizado, se nos va a hacer fácil. Entonces, prácticamente la derivada, se lo voy a escribir acá. La derivada es 4x por x menos la raíz de 2 y por x más la raíz de 2. Esto es multiplicación. ¿Sí? Y prácticamente lo que vamos a hacer es analizar el signo, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos la raíz de 2. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor podemos ocupar desde menos infinito hasta menos la raíz de 2? ¿Será que podemos ocupar a menos 5? Ocupamos un valor bastante grande para no... para no complicarnos. Entonces, en este caso, ¿qué tal si ocupamos a menos 1000? Bueno, menos 1000, esto va a ser negativo, 4x va a ser negativo, luego menos 1000 menos la raíz de 2 va a ser negativo. Entonces, prácticamente menos por menos va a ser positivo. Y aquí otra vez nos vuelve a quedar negativo, ¿verdad? Por lo tanto, esto va a tener un signo negativo, ¿sí? Va a tener un signo negativo. ¿Quién? F' de X, ¿verdad? Y veamos de t menos la raíz de 2 hasta 0. Aquí podemos ocupar a menos 1, por ejemplo. Pero menos 1 menos la raíz de 2 es negativo, menos 1 es negativo. Entonces, 4x por x menos la raíz de 2 es negativo, es positivo, ¿verdad? Y menos 1 más la raíz de 2 sería entonces positivo. Entonces, menos por menos, en este caso sería más. Y por más, ¿qué valor nos da en este caso? Pues prácticamente sería positivo, ¿verdad? Sería positivo en este caso, de nuevo. Entonces aquí tenemos un signo positivo y de 0 a la raíz de 2, haciendo un análisis similar, sería negativo. Intenten ahí analizar este. Aquí es negativo. Y de la raíz de 2 hasta más infinito es justamente positivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo están chequeando? Positivo el signo, ¿sí? Pero recuerden, este es f' de x, f' de x, ¿sí? Y lo hemos analizado en menos infinito menos la raíz de 2, en 0, de 0 a raíz de 2 y más infinito. Ojo que ese f' de x es la multiplicación, lo vuelvo a repetir, de 4x por x menos la raíz de 2 por x más la raíz de 2, ¿sí? Ok,
Ahora bien, esa información que tenemos ahí es bastante importante. ¿Qué hemos notado? Bueno, aquí en el primer intervalo, la gráfica decrece, ¿verdad? Aquí crece, aquí decrece y aquí crece, ¿sí? Decrece, crece, decrece y crece. Fíjense qué importante, porque la primera derivada es negativa, positiva, negativa, positiva. Entonces, se da ese comportamiento. Entonces, justamente podemos notar de que aquí justamente hay un mínimo, aquí hay un máximo y un mínimo, ¿verdad? A lo largo de el bosquejo de esa función, ¿sí? Repito, acá hay un mínimo, acá hay un máximo, aquí hay un mínimo de nuevo, ¿sí? Bueno, ¿y gracias a qué? Al criterio de la primera derivada, ¿sí? Licenciada, yo tengo una pregunta. Diga, ajá. ¿Y los extremos de menos infinito y los extremos de más infinito no quedarían en creciente? No, una decreciente en otra creciente. Claro, en este caso, cualquier valor que tomemos desde la raíz de 2 hasta más infinito, esos valores le dan un comportamiento creciente a la función. ¿De acuerdo a qué? Al criterio, porque nosotros podemos notar, incluso, ¿verdad? Por supuesto, el cálculo de la primera derivada, porque podemos ver de que aquí es positivo, y es positivo desde raíz de 2 hasta más infinita. ¿Quién es positiva? La primera derivada. Entonces ahí, desde raíz de 2 hasta más infinito, la función es creciente. Entonces se podría decir también que más infinito podría ser también en un punto máximo. No, porque en este caso, más infinito es cualquier valor, ¿verdad? En ese caso, es nada más una representación, no es que tengamos un valor específico para más infinito. Y de hecho, ¿verdad? La función crece, 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 entonces nunca vamos a encontrar un valor mayor, por lo tanto no puede ser máximo, más infinito. Sino prácticamente estos valores que nosotros hemos encontrado como puntos críticos, ya sea menos la raíz de 2, 0, raíz de 2, esos pueden ser máximos o pueden ser mínimos, ¿sí? Eso le iba a mencionar. Entonces, al final viene siendo de que a partir de, en este caso, de menos raíz de 2 es el punto mínimo y a partir de la raíz de 2 serían los puntos máximos. A ver, menos la raíz de 2 con su respectiva imagen en la función es el punto mínimo. Ajá, sí. Máximo es 0 y su Sí es imagen. cierto. Y Sí es cierto. mínimo es raíz de 2 y su imagen. ¿Sí? Uh-huh. Sí Excelente. es cierto. Claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a interpretar otra función. Le repito, por favor, chequear la grabación del día jueves. De hecho, si la tendrán, ¿verdad? Ahí en plataforma y también en el correo. Bueno, vamos a interpretar la función f de x igual a x a la cuarta menos 32x más 4. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? F' de x. Y esto es 4x al cubo menos 32. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos de esta función? ¿Cómo podemos determinar esos puntos críticos ahí?
¿Cómo encontramos los puntos críticos, estimados? ¿Qué tal si, recordemos, esto debe ser cero, entonces 4x cubo menos 32, bueno, lo voy a denotar seguir enseguida. Bueno, aquí sería x cubo va a ser 32 entre 4, ¿verdad? ¿Y cuánto es 32 entre 4? Esto es 8, ¿verdad? Sí, ocho. Entonces, raíz cúbica, y entonces acá obtenemos que x es igual a 2, 3. ¿verdad? Hacia 2. 2, exacto, porque 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? O lo que es lo mismo, 2 al cubo es 8, ¿sí? Entonces, por supuesto, la raíz que nosotros obtenemos ahí es 2. 2. Entonces, debemos analizar los puntos críticos, ese punto 2, de hecho, en esa tablita, ¿verdad? Podemos construir esa tablita para analizar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí vamos a colocar a f' de x y luego a partir de aquí vamos a comenzar el cuadrito. Lo hice así porque anteriormente no dejé espacio para f' de x, pero después se hace un poquito engorroso ahí estarlo colocando cuando la expresión es bastante grande. Bueno, entonces prácticamente vamos a analizar acá de t menos infinito hasta 2, ¿verdad? Y de 2 hasta más infinito. De hecho, lo voy a, ¿quiero ver? Sí, y de 2 hasta más infinito. O sea, voy a dejar este cuadrito aquí para los valores, para los factores. Entonces, de t menos infinito hasta 2 y de t2 hasta más infinito. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, ¿quién es f'? F' de x, recordemos que era, díctenme quién era f' de x. Bueno, era 4x al cubo menos 32, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué signo tiene esta función de t menos infinito hasta 2, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, podemos sustituir ahí a 1, no hay ningún problema. 4 por 1 al cubo es 4, menos 32 es justamente un valor negativo, ¿verdad? Entonces aquí nos va a dar negativo, ¿sí? Ahora, 4x al cubo menos 32, para un valor sumamente grande, por ejemplo, 1000, 4 por 1000 al cubo menos 32 es justamente un valor positivo, ¿verdad? ¿Sí? Y así va a ser para todos los valores que sean de 2 hasta más infinito. Entonces, aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo. ¿Quién? Su primera derivada. Entonces, por lo tanto, aquí la función es decreciente y aquí creciente, ¿sí? Entonces, de acuerdo al criterio, si f' de x es, en este caso, cambia de negativa a positiva, aquí justamente hay un valor mínimo, ¿sí? Entonces significa que 2 es un valor mínimo de dicha función. 2 es un valor mínimo de dicha función. Y para encontrar ese punto podemos prácticamente encontrar, ¿verdad? Su imagen. Es decir, la función es prácticamente, bueno, tal es la función aquí.
X cuarta menos 32x más 4. Ah, sí, entonces al evaluar, ¿verdad? 2, tenemos 2 a la cuarta menos 32 por 2 más 4, ¿sí? Y esto es 16, ¿verdad? Menos 32 por 2 más 4. Esto nos da un valor de 44. De 40 y menos 44. Menos 44 es esto. Chequen, ¿verdad? Menos 44. Bueno, entonces significa que en el punto 2, menos 44 hay un mínimo, ¿sí? Y de hecho lo vamos a hacer de manera representativa porque los valores son bastante grandes, ¿verdad? Entonces, en este caso, la correspondiente gráfica quedaría, ¿verdad? De esta forma. Noten que acá hace un pequeño corte y luego se viene hasta acá. Y por acá tenemos al 2 menos 44. Para que ustedes tengan una visualización, ¿verdad? Entonces esto es 2, menos 44. Ese puntito que ven ahí es el punto 2, menos 44. ¿Sí? Y justamente ahí tiene un mínimo y máximo no hay. Y lo podemos notar gracias a los puntos críticos y también gracias al criterio de la primera derivada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta al respecto? ¿Se comprende esto? Sí, Lick, se comprende. Excelente. Bueno, les quiero dar un pequeño bosquejo de la gráfica anterior. Recuerden, era x cuadrado por x cuadrado menos 4. Recuerdan que más y menos la raíz de 2 eran los respectivos puntos críticos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la gráfica lleva esa trayectoria de acuerdo a sus mínimos y sus puntos de corte con el eje. Y podemos dibujar en 2,0, no, 2, sí, 2,0 y menos 2,0. Esto está muy, a dibujar acá, ajá. Entonces aquí, acá, si escuchan un ruido tranquilo, ¿verdad? Por acá va pasando un avión que hace bastante ruido. Bueno, vamos a ver ahora 4. 4 y 1,5 aproximadamente.
por acá. Bueno, entonces la gráfica, de acuerdo, ¿verdad?, a esos criterios, se mueve de acá hacia acá. Sobrepasa ese eje X o ese eje X o esa línea Y igual a 0, llega, ¿verdad?, hasta ese puntito. Luego sube, baja y luego vuelve a subir. Ajá. Esto es lo que yo les hago énfasis, ¿verdad? Donde nosotros hemos chequeado prácticamente mínimo. Estos son mínimos. También este que tenemos aquí es el ejercicio anterior que vimos. Y este es prácticamente un corte con el eje X en 0, 0. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran, grafique una determinada función. Bueno, en este caso, tratemos la manera, ¿verdad?, de encontrar los puntos de corte con el eje X y el análisis de esos extremos relativos. Y también, ¿verdad?, tomar en cuenta el análisis del criterio de la segunda derivada, porque eso es muy importante. Eso también lo hemos descrito, ¿verdad?, en las asesorías. Bueno, espero que haya quedado claro entonces lo que hemos interpretado. Ese análisis ya lo hicimos cuando encontramos los puntos máximos y mínimos anteriormente. Bien. Gracias ahí también a las respuestas que nos da la compañera de GA 18085. ¿Alguna consulta? Bueno, siempre estar pendiente, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, también de las fechas de exámenes en orientaciones, siempre estar chequeando, ¿verdad? Por cualquier cosa, cualquier situación. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos vamos a quedar acá. Ok, Lick, gracias. Estudien mucho y cualquier situación también estoy ahí pendiente. De nada, gracias también a ustedes por su atención, por estar siempre pendientes. Bueno, hasta la próxima. Gracias, feliz día. Feliz día.